Este primer párrafo nos habla sobre la naturaleza de un texto filosófico y de cómo debe leerse. Nos advierte que no basta con memorizar las conclusiones, sino que hay que leerlo y vivirlo de principio a fin. Hegel mismo es el ejemplo, pues no basta con leer este prólogo a la fenomenología del espíritu, que es más bien un epílogo o una conclusión de la obra misma, pues fue escrito años más tarde a la misma fenomenología, sino que, bueno, hay que leer esta obra misma completamente. En un prólogo solo deben presentarse afirmaciones sobre la verdad, pero la esencia perfecta de la verdad, específicamente de la verdad filosófica, la cual es el objeto de estudio de este libro, debe desarrollarse de principio a fin. Como ejemplo de esto, Hegel nos pone a la anatomía, la cual no puede reducirse al conocimiento del cuerpo en general, sino al conjunto de conocimientos de cada parte del cuerpo. Pero la filosofía también se diferencia de la anatomía, pues ésta puede prescindir de lo histórico y lo conceptual, y la filosofía no. Recordando que el concepto es para Hegel algo más que una simple definición. Está en relación con el mismo saber absoluto. Este párrafo comienza diciendo que citar a otros autores, incluso cuando se comparte interés en un tema, puede ser un obstáculo para el desarrollo o la exposición de la verdad, pues tendemos a confrontar las posturas y a elegir solo una de ellas. Por ejemplo, cuando alguien se dice empirista y con ello asume que un racionalista está completamente equivocado. Y así con todo, quien se asume platónico, quien se dice de izquierda, quien asume una moda, etc. En lugar de elegir una postura y negar en bloque la contraria, deberíamos fundirlos todos en una unidad orgánica. Por lo cual Hegel nos invita a ver en la diversidad de los sistemas filosóficos el desarrollo progresivo de la verdad. Con la imagen del capullo, que deja de ser para convertirse en flor, y luego esta es negada por el fruto que de ella nace, Hegel nos muestra la dialéctica y cómo todos los momentos de negación son necesarios y forman la unidad orgánica que veíamos antes. Este tercer párrafo es una extensión del primero, porque nos vuelve a hablar de las conclusiones en la filosofía. Nos reitera que no seríamos serios si pretendemos hacer filosofía con frases sueltas. Ellas solo sirven como inicio del conocimiento. Por ejemplo, nada se gana cuando vemos en Facebook frases como Dios ha muerto, solo sé que no sé nada, pienso luego existo, etcétera. Si solo nos quedamos con la frase y no investigamos el proceso de reflexión que llevaron esos filósofos. Reitera una vez más la importancia del desarrollo en unión con el fin, es decir, no solo el fin, sino el fin con el desarrollo, o lo mismo del devenir con el resultado, para llegar a la cosa misma o al todo real. Enseguida nos habla de algo que también es vital y cotidiano, lo difícil que es cambiar de opinión, pues nos dice que deberíamos ocuparnos de la cosa misma y entregarnos a ella, en lugar de hacernos tontos y pasar a otra cosa. Se me ocurre como ejemplo la creencia en Dios. Unos dicen no creer, otros que sí, y están ensimismados en sus propias opiniones. No se arrojan a la cosa misma, en este caso Dios, para profundizar en el problema, sino que lo juzgan con la moral que tienen desde niños. Supongo que en la base está el temor a no tener bases sólidas y el miedo a no querer cambiar de opinión. Y así con todo lo demás. Hegel nos dice que es difícil, pero deberíamos enseñar nuestras opiniones, buscar sus negaciones y luego podríamos exponerlas. Este párrafo habla del camino desde la vida sustancial y es el más claro hasta el momento, e incluso Hegel lo deja interesante, posponiendo su desarrollo para después.
Mi interpretación es que la vida de pensamiento de la que habla corresponde a cuando vamos a la escuela y la vida pletórica es cuando andamos en la calle. Por ejemplo, en la escuela aprendemos matemáticas, pero en un tianguis es cuando se vuelven vitales y útiles, por lo menos la aritmética, y conduciendo, por ejemplo, la geometría. En la escuela o en educación religiosa se nos decían muchas cosas como principios absolutos, pero en convivencia con la gente sabemos que a veces es bueno mentir o incluso el no matar no parece un principio universal. Y a la inversa, podríamos pasar toda una vida haciendo la misma cosa, pudiéndola simplificar con algún principio. O en música, la improvisación se enriquece con la teoría musical. Y así con todo lo demás. Por ello, Hegel nos dice que cuando la seriedad del concepto penetra en la profundidad de la cosa, tendremos ese tipo de conocimiento buscado. Pero hay que esperar hasta entonces. En este último párrafo de la primera sección, llamada La verdad como sistema científico, Hegel presenta su objetivo: elevar la filosofía al plano de la ciencia para que la filosofía sea un saber real y no solo amor por el mismo. Hay que agregar que para la época de Hegel, la ciencia tenía un sentido más grande a la concepción que tenemos de nuestra ciencia actual, que se reduce a lo puramente experimental. Para Hegel, la ciencia es lo mismo que saber absoluto.